Capítulo 1. Los ojos cerrados de maravilla. La tormenta caía sobre el pueblo de San Lázaro como un presagio silencioso. Las piedras del antiguo camino brillaban bajo la lluvia, reflejando luces que no parecían de este mundo. Aquella noche, la iglesia permanecía abierta, sus puertas de madera crujientes como lamentos de siglos pasados. La gente del pueblo, con el miedo atrapado en la garganta, se reunía alrededor de la estatua de la Virgen Maravilla, esperando respuestas que nunca llegaban. El padre Julián tomó aire y comenzó a rezar en voz alta, su voz temblorosa rompiendo el silencio de la capilla. «Madre de todos, escucha nuestras plegarias», murmuró, mientras los fieles se arrodillaban, manos entrelazadas y ojos cerrados. Pero algo extraño ocurrió. La Virgen Maravilla, cuya mirada había acompañado generaciones, cerró sus ojos lentamente al escuchar cada palabra de devoción. Un frío inesperado recorrió la columna vertebral de todos los presentes. El corazón de Julián dio un vuelco. Había leído historias de milagros, pero nunca de esto. El aire se espesó. Susurros imposibles se deslizaron entre los bancos, como si las sombras mismas hablaran. Los niños lloraban en silencio, y los ancianos murmuraban oraciones incompletas, temiendo que sus palabras fueran devoradas por aquel silencio que emanaba de la estatua. Cada plegaria parecía desvanecerse en la oscuridad, como si la Virgen no quisiera escuchar, como si la misericordia se hubiera convertido en condena. «¿Qué significa esto?», murmuró Marta, la posadera, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie respondió. Nadie podía, porque mientras la lluvia golpeaba los vitrales, la Virgen permanecía con los párpados cerrados, inmutable y perturbadoramente silenciosa. El padre Julián sintió que una presencia invisible se acercaba, algo antiguo, algo que no podía ser comprendido por la fe humana. Sus dedos temblaban mientras intentaba sostener el rosario. Una sombra cruzó la pared detrás del altar. Julián giró lentamente y vio una figura que parecía surgir de la propia piedra. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una luz que ningún humano debía ver. El corazón del sacerdote latía con fuerza desbocada. Una parte de él quería huir, pero otra sabía que debía quedarse. La Virgen Maravilla había cerrado los ojos. Sí, pero algo estaba despertando dentro de ella. Algo que no se vería hasta que el pueblo pagara el precio de sus plegarias ignoradas. La tormenta continuó, y en la oscuridad de la iglesia, donde la fe se mezclaba con el terror, todos comprendieron que aquella noche nada volvería a ser igual. La Virgen que cerraba los ojos al escuchar plegarias no era un milagro ni una señal de bondad, era un aviso, y el aviso acababa de comenzar. Capítulo 2. Susurros en la capilla. La capilla permanecía en silencio. Pero no era un silencio cualquiera, era el silencio de los secretos que esperan ser escuchados. De las sombras que se arrastran por las paredes como si tuvieran vida propia. Nadie en San Lázaro había vuelto a mirar a la Virgen Maravilla después de aquella noche de tormenta. Sus ojos cerrados todavía resonaban en la mente de todos. Fue Clara, la hija del herrero, quien escuchó primero los susurros. ¿Quién está ahí?, preguntó. Su voz apenas un hilo en la oscuridad. Nadie respondió, pero el murmullo continuó, como si la madera misma respirara palabras prohibidas. La Virgen, inmóvil en su pedestal, parecía absorber cada sonido, cada aliento, cada miedo. El padre Julián llegó al amanecer, con el alba colándose por los vitrales mojados, pero no traía consuelo. La niña lo miró con ojos aterrados. «Padre, ellos hablan, desde la estatua, me dicen cosas que no debo escuchar». Julián se inclinó, tratando de calmarla, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un escalofrío ordinario. Era como si la propia fe de la capilla se tornara en algo oscuro y hambriento. Aquella mañana, los aldeanos comenzaron a notar cambios extraños. Las velas se consumían más rápido. El incienso se volvía negro al tocar el aire. Y los susurros no solo se oían por la noche. Algunos juraban que palabras enteras se repetían en sus sueños. Oraciones que nunca habían pronunciado y que traían consigo una sensación de culpa y miedo indescriptibles. Julián pasó horas frente a la Virgen, rezando en silencio, intentando descifrar el origen de aquel malestar. Entonces lo escuchó, un leve murmullo, apenas perceptible, que parecía surgir de los labios de la estatua. «No escucho, no perdono, no olvido». La voz era fría, etérea,
y cada palabra se incrustaba en la mente del sacerdote como un hierro candente. Esa noche, la capilla se transformó en un laberinto de sombras. Clare, incapaz de dormir, sintió una mano invisible rozar su hombro. Se giró, y por un instante creyó ver a la Virgen abrir un ojo. Una chispa de luz que no pertenecía a este mundo. Antes de que pudiera gritar, la visión desapareció, dejándola sola con los susurros que ahora parecían reírse de su terror. Los aldeanos comenzaron a comprender que la estatua no solo cerraba los ojos a sus plegarias, sino que escuchaba los secretos más oscuros de cada corazón. Y mientras los susurros se multiplicaban, San Lázaro se encontraba atrapado en un laberinto invisible de miedo, fe y misterio, donde nadie podía estar seguro de lo que era realidad y lo que era un mensaje desde lo divino, o desde lo maldito. El padre Julián cerró los ojos y susurró una oración. Pero incluso él sabía que aquel era solo el principio de algo mucho más terrible. La Virgen que cerraba los ojos ahora comenzaba a hablar. Y sus palabras eran un eco de condena que se extendía como sombra sobre todo el pueblo. Capítulo 3. La plegaria que nunca respondió. El pueblo de San Lázaro despertó con un silencio pesado, más opresivo que la noche anterior. Cada ventana estaba empañada por la humedad, pero el aire parecía más frío que de costumbre, como si la estatua de la Virgen Maravilla hubiera exhalado su condena sobre toda la aldea. Nadie se atrevía a hablar, y los pasos sobre las piedras mojadas resonaban con un eco que parecía arrastrar consigo advertencias. Don Vicente, el hombre más rico del pueblo, se arrodilló frente a la Virgen aquella mañana, con las manos temblorosas y el corazón cargado de deseos egoístas. «Te ruego, madre, protege mi salud, mi fortuna», murmuró, su voz vacilante intentando sobreponerse al miedo que se palpaba en cada rincón de la capilla. Pero la Virgen Maravilla no abrió los ojos. Sus párpados permanecieron cerrados, y un frío súbito recorrió la espalda de Vicente. Lo que siguió no fue un milagro, sino un estremecimiento que hizo que el sudor frío le cubriera el rostro. Una risa baja, gutural, surgió del pedestal. Nadie más podía escucharla, pero Vicente sintió que la estatua le hablaba directamente a su alma. «Tus plegarias no son mías, no mereces compasión». Al instante, el hombre cayó de rodillas, su respiración entrecortada, mientras imágenes fugaces de sus actos egoístas y secretos más oscuros invadían su mente. Era como si cada pecado, cada mentira y cada avaricia se manifestara frente a él en un torbellino de sombras y susurros. Las velas comenzaron a temblar, proyectando figuras distorsionadas sobre los muros, y la atmósfera de la capilla se volvió casi tangible, un peso que podía aplastar a cualquiera que intentara ignorarlo. Los aldeanos, que habían escuchado el estruendo desde afuera, llegaron corriendo, solo para encontrar a Vicente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, pero mirando hacia un punto invisible, congelado entre la vida y la muerte. Nadie se atrevió a tocarlo. Nadie podía explicarlo. El padre Julián comprendió que aquello no era un castigo individual, sino una advertencia. La Virgen que cerraba los ojos al escuchar plegarias no olvidaba, y su silencio era más poderoso que cualquier respuesta misericordiosa. Cada oración que no merecía compasión era registrada, devorada, y convertida en un juicio silencioso pero absoluto. Clare, temblando junto a él, susurró: «Padre, ¿qué nos está diciendo la Virgen?». Julián tragó saliva y miró la estatua. Por primera vez, sintió que la mirada invisible de Maravilla se posaba sobre su propia alma, examinando cada duda, cada miedo, cada pecado que guardaba en secreto. Y mientras la lluvia golpeaba los vitrales y los susurros de la capilla se mezclaban con los gritos sofocados de Vicente, Julián comprendió algo que cambiaría el destino de San Lázaro. Ninguna plegaria egoísta, ninguna súplica vacía, podría escapar del juicio silencioso de la Virgen. La fe y el miedo ahora estaban entrelazados de manera inseparable, y aquel día solo había comenzado. Capítulo 4. La noche de los ecos. Aquella noche, San Lázaro estaba envuelto en un silencio que dolía. La lluvia había cesado, pero un viento helado se colaba entre las grietas de las casas, llevando consigo un murmullo que ningún aldeano podía identificar. La capilla parecía latir con vida propia, y quienes se acercaban juraban escuchar ecos de plegarias antiguas.
que no pertenecían a ningún oído vivo. El padre Julián estaba solo frente a la Virgen Maravilla. Su voz, temblorosa, rompía la quietud. «Madre, ayúdame a comprender», pero las palabras parecían perderse en el aire, absorbidas por los muros. Y entonces, ocurrió lo imposible, los susurros comenzaron a resonar desde todas partes, como si los muros mismos recordaran cada oración olvidada, cada ruego que jamás había sido escuchado. Clare, escondida detrás del altar, apretaba su rosario con fuerza. Los ecos no solo repetían palabras, sino que las transformaban en reproches, recordándole secretos que nadie debía conocer. Tus plegarias, tus mentiras, tu miedo. La voz resonaba dentro de su cabeza, jugando con sus sentidos. Los velones parpadeaban, proyectando sombras que se movían con voluntad propia. El padre Julián avanzó lentamente hacia el púlpito, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies. Cada paso activaba un coro de voces, como si las almas de todos los aldeanos del pasado se manifestaran en el tiempo suspendido de aquella capilla. La Virgen permanecía inmóvil, con los párpados cerrados, y sin embargo cada eco parecía provenir de su corazón silencioso. Un olor a incienso rancio y humedad invadió la capilla, mezclándose con un sabor metálico que Julián sintió en la boca. De repente, un golpe seco resonó en el altar y todas las velas se apagaron a la vez. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era un pozo que absorbía sonido, espacio y fe. En la penumbra, Julián creyó ver a la Virgen abrir apenas un ojo, suficiente para que su alma temblara de terror. Clara soltó un grito ahogado cuando una sombra cruzó el pasillo, imitando la forma humana de quienes habían rezado en aquel lugar siglos atrás. Los ecos se intensificaron, ahora como un coro de lamentos, llenando la capilla con un miedo tangible. El sacerdote comprendió que no eran fantasmas, eran los juicios de plegarias que nunca recibieron respuesta, condenadas a repetir sus súplicas eternamente. La noche avanzó, y San Lázaro sintió que algo antiguo despertaba entre las paredes. La Virgen, que cerraba los ojos al escuchar plegarias, no solo juzgaba, sino que guardaba ecos de todas las almas que alguna vez habían confiado en ella. Y esa noche, esos ecos estaban reclamando algo que nadie estaba preparado para ofrecer. El padre Julián, con la respiración entrecortada y la fe tambaleando, supo que aquella noche no sería la última, y que los secretos de la capilla recién comenzaban a salir a la luz. Capítulo 5. El sacerdote y la niña. El viento azotaba las tejas de San Lázaro como un tambor de advertencia cuando el padre Julián escuchó un llanto suave, apenas audible, proveniente de la capilla. Al entrar, lo encontró una niña, de cabello oscuro y ojos demasiado grandes para su rostro pequeño, arrodillada frente a la Virgen Maravilla, murmurando palabras que nadie más podía oír. ¿Quién eres, pequeña?, preguntó Julián, con la voz temblorosa, pero no recibió respuesta. Solo un estremecimiento recorrió la capilla, como si la estatua de la Virgen lo observara con atención renovada. Cada palabra de la niña parecía hacer que las sombras se movieran, que los ecos de plegarias olvidadas retumbaran en las paredes. Clara se acercó, temblando, y murmuró: «Padre, ella, escucha lo que la Virgen no escucha». Julián sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La niña parecía percibir los secretos que la estatua guardaba, las plegarias ignoradas, los temores que los aldeanos no se atrevían a confesar. De repente, la niña levantó la vista y sus ojos reflejaron algo imposible, un brillo que no pertenecía a este mundo, un entendimiento que superaba cualquier lógica humana. Julián comprendió que aquella pequeña no era solo un testigo, era un canal entre lo divino y lo maldito. Los murmullos de la capilla crecieron, resonando con un eco que parecía devorar el aire. La niña extendió las manos hacia la Virgen y dijo palabras que Julián no pudo entender. Y un frío intenso llenó la estancia. Las velas temblaron. El incienso se volvió negro. Y por un instante, la estatua pareció inhumana, viva, como si respirara junto a ellos. «Padre, ellas me hablan», dijo la niña con voz temblorosa. «Las plegarias, todas, pero no todas, son puras». Julián tragó saliva. Sabía que la Virgen cerraba los ojos a quienes no merecían respuesta. Pero ahora, a través de aquella niña, parecía que incluso el silencio de la estatua tenía voz.
Una sombra se alargó detrás del altar, proyectada por la luz vacilante de las velas. Julián intentó aferrarse a su fe, pero comprendió que la niña tenía un vínculo con algo antiguo y poderoso, algo que había permanecido oculto en la capilla durante siglos. Cada secreto, cada miedo, cada pecado estaba al alcance de su mirada, y nada podía escapar. La niña cayó de rodillas, y un susurro colectivo llenó la capilla: escucha, escucha, escucha. Julián sintió que su fe se tambaleaba. Por primera vez, entendió que San Lázaro no era solo un pueblo, sino un lugar donde lo divino y lo maldito coexistían. Y aquella niña era la llave que podía abrir ambas puertas. La noche se cerró sobre ellos, y en la penumbra de la capilla, el padre Julián comprendió que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La Virgen que cerraba los ojos al escuchar plegarias ahora había encontrado un canal, y el verdadero juicio apenas comenzaba. Capítulo 6. La sombra detrás del altar. El reloj de la capilla marcaba la medianoche, pero ningún sonido rompía la quietud. Solo la respiración del padre Julián y el leve temblor de la vela en el altar rompían el silencio, hasta que un crujido profundo y seco lo hizo sobresaltarse. Sus ojos se clavaron en la oscuridad detrás del altar, donde una sombra parecía moverse con voluntad propia. Clara estaba a su lado, temblando, con la niña que había visto más allá de lo humano agarrada de su mano. La sombra no era de forma definida. Se alargaba y se retorcía, absorbiendo la luz de la vela y llenando la capilla de un frío que parecía robar el aliento. Cada paso que Julián daba hacia ella hacía que el aire se espesara, y los susurros de plegarias olvidadas crecieran en intensidad, formando un coro de condena silenciosa. ¿Qué eres?, susurró Julián, intentando mantener la calma mientras la sombra avanzaba lentamente, como si hubiera estado esperando por siglos. La estatua de la Virgen Maravilla, con los ojos cerrados, parecía observarlo todo, y un escalofrío recorrió la columna vertebral del sacerdote. La sombra no podía existir sin su consentimiento, sin su silenciosa aprobación. De repente, la sombra se detuvo y adoptó una forma vagamente humana. Julián distinguió un rostro que se desdibujaba entre los pliegues de la oscuridad, y cada rasgo parecía arrancado de los peores temores del sacerdote. Las voces dentro de su cabeza comenzaron a mezclarse con los ecos de la capilla, repitiendo secretos que nunca había compartido, pecados ocultos, dudas reprimidas, temores que creía olvidados. La niña, con una calma inquietante, dio un paso hacia la sombra y extendió la mano. No le tengas miedo, ella solo busca lo que hemos olvidado. Julián quería gritarle que se detuviera, que la sombra no era humana, pero sus palabras se quedaron atrapadas en la garganta. La figura oscura comenzó a emitir un susurro que no provenía de la boca, sino de la misma piedra del altar, y parecía atravesar la mente de todos los presentes. Cada plegaria ignorada será recordada, cada mentira será juzgada, cada pecado será expuesto. El sacerdote cayó de rodillas, con el corazón latiendo desbocado. Clara lloraba en silencio, mientras la niña permanecía firme, como si comprendiera algo que ningún adulto podía soportar. Las velas temblaban y la sombra retrocedió lentamente, dejando atrás un aire pesado, cargado de amenaza y advertencia. Julián comprendió que aquella presencia no era un simple espíritu, era la manifestación de la memoria de todas las plegarias olvidadas. Un juicio tangible de la Virgen que cerraba los ojos al escuchar súplicas vacías. La capilla ya no era un refugio seguro, era un lugar donde la fe, la culpa y el miedo se mezclaban, y donde cada sombra podía convertirse en condena. Mientras la noche avanzaba y los susurros se disolvían en la oscuridad, Julián supo que San Lázaro había cruzado un umbral del que no habría regreso. La Virgen había despertado algo antiguo, y la sombra detrás del altar era solo el comienzo de un juicio que se extendería a todos los que habían osado rezar sin corazón. Capítulo 7. Los secretos de los antiguos. La noche había caído sobre San Lázaro con un manto más oscuro que el carbón. La capilla permanecía cerrada, pero los aldeanos no podían dejar de escuchar susurros antiguos que parecían escapar de sus paredes de piedra. El padre Julián, con la niña a su lado, descendió por la escalera secreta que había descubierto tras el altar, un pasadizo que olía a humedad, a madera podrida y a siglos de secretos olvidados. Cada paso que daban resonaba en la penumbra, como un eco de plegarias nunca escuchadas. La niña caminaba con seguridad, iluminando el camino con una vela que parecía absorber la luz a su alrededor. Julián sentía que el aire mismo se espesaba,
pesado con la historia de generaciones atrapadas en aquel lugar. Finalmente llegaron a una cámara oculta. Las paredes estaban cubiertas de escrituras arcanas y símbolos desconocidos, tallados con precisión inquietante. Julián reconoció algunos signos antiguos de advertencia, otros de rituales que la Iglesia había condenado hacía siglos. Pero lo más aterrador no eran las escrituras, sino los restos de objetos rituales y pergaminos llenos de plegarias distorsionadas, con manchas que parecían secas de sangre. La niña se arrodilló frente a uno de los pergaminos y susurró: ellos, los antiguos, los que vinieron antes que nosotros, dejaron todo esto para que la Virgen vigilara. Julián comprendió con un nudo en la garganta: la estatua que cerraba los ojos no era solo un guardián de plegarias, era el custodio de un juicio milenario, un eco de secretos que habían consumido a incontables almas. Mientras leía los pergaminos, Julián sintió como su propia fe se tambaleaba. Algunos textos hablaban de sacrificios y votos rotos, de aldeanos que habían invocado la protección divina solo para traicionar sus juramentos. Cada palabra parecía cobrar vida, llenando la cámara de un murmullo que se mezclaba con los ecos que ya escuchaban en la capilla. De repente, un golpe seco resonó desde lo más profundo de la cámara. La vela de la niña parpadeó y proyectó sombras que danzaban sobre las paredes, formando figuras humanas que se inclinaban en reverencia o en amenaza. La niña miró a Julián y dijo con voz firme: ellos saben que estamos aquí, saben que hemos despertado los secretos. Julián tragó saliva y comprendió que el tiempo de los antiguos no había terminado. La Virgen Maravilla no solo cerraba los ojos ante las plegarias indignas, sino que alimentaba y protegía los secretos de generaciones enteras, recordando cada pecado, cada traición, cada deseo prohibido. El viento de la noche golpeó la puerta secreta, como si quisiera empujarles de vuelta a la capilla. Pero Julián sabía que no podían retroceder. Cada secreto revelado abría la puerta a otro misterio. Y lo que habían descubierto era solo el principio de un juicio que amenazaba con devorar a todo el pueblo. Mientras salían de la cámara oculta, Julián miró a la estatua en su mente. La Virgen que cerraba los ojos al escuchar plegarias no era misericordiosa, era eterna. Y su paciencia tenía límites que nadie debía probar. Capítulo 8. La voz que sangraba. La noche en San Lázaro era más oscura que la tinta, y la capilla parecía respirar con vida propia. Cada paso del padre Julián crujía sobre el suelo de piedra. Pero lo que lo hizo detenerse fue un sonido imposible, un gemido líquido, húmedo, que parecía brotar del mismo corazón de la Virgen Maravilla. Clara se abrazó a la niña, aterrorizada. «Padre, la escucho», murmuró. Y Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un susurro, ni un murmullo, era una voz que sangraba, que dolía al oído y al alma, como si cada palabra estuviera impregnada de sufrimiento y condena. El sacerdote avanzó con cautela, sintiendo como el aire se volvía pesado, casi viscoso, como si respirara miedo puro. La voz se intensificó, desgarradora, pronunciando nombres que Julián no reconocía, pero que parecían resonar con secretos del pasado y pecados olvidados. Cada sílaba era un cuchillo invisible que penetraba en la mente de quienes se atrevían a escuchar. La niña se arrodilló frente a la Virgen y cerró los ojos. «Ellos, me hablan, dicen lo que nadie se atreve a decir, lo que todos temen recordar», dijo con una voz que parecía más vieja que ella misma. Julián comprendió entonces que la Virgen no solo cerraba los ojos ante plegarias vacías, sino que también canalizaba los lamentos de los condenados. Y que esa voz era la manifestación de un dolor antiguo y acumulado. Las velas comenzaron a sangrar cera roja, goteando sobre el altar y formando símbolos que Julián reconoció de los pergaminos de los antiguos. Cada gota parecía resonar con la voz que sangraba, amplificando su intensidad hasta que el eco llenó toda la capilla, doblando la realidad como un espejo quebrado. De repente, un grito desgarrador cortó la voz de la Virgen. La sombra de la cámara secreta apareció detrás del altar, más definida que nunca. Sus ojos brillaban con la misma luz que Julián había visto en la niña, y en su interior se reflejaban todos los pecados del pueblo. La voz sangraba ahora a través de esa sombra, hablando con un timbre que ningún humano podía soportar. Julián cayó de rodillas, asfixiado por la comprensión de lo que enfrentaban. Cada plegaria no respondida, cada secreto guardado, cada traición estaba siendo juzgada en ese instante. Y el juicio no era misericordioso. La niña extendió las manos, como queriendo contener el flujo de lamentos. Pero incluso ella temblaba ante la intensidad de la voz. El sacerdote comprendió. Con el corazón latiendo desbocado, San Lázaro ya no estaba protegido por la fe humana, sino por la memoria dolorosa. Capítulo 9. La procesión maldita. El amanecer sobre San Lázaro llegó pálido y silencioso. Pero la calma era solo una ilusión. Desde la iglesia se escuchaban pasos rítmicos,
un murmullo que no pertenecía a ningún aldeano vivo. Julián corrió hacia la capilla y vio algo que lo dejó sin aliento. La Virgen Maravilla había despertado un desfile de sombras, marchando lentamente por el pueblo. Cada figura era oscura, deformada, llevando antorchas apagadas y murmurando plegarias que nunca habían sido escuchadas. Clara abrazó a la niña con fuerza. «Padre, están marchando hacia nosotros», gritó. La procesión avanzaba, y aunque nadie más parecía verla, Julián sintió que el aire se llenaba de un peso mortal. Un juicio que no necesitaba testigos. Cada sombra llevaba en sus ojos la desesperación de aquellos cuyos ritos habían sido ignorados. Y cada paso resonaba con la memoria de plegarias que sangraban en la capilla. Julián se arrodilló frente a la Virgen y susurró: «Madre, detén esto, te lo ruego», pero los párpados cerrados de la estatua eran impenetrables. Y la procesión continuaba, inmutable, como si la fe humana ya no tuviera poder. La niña se adelantó, extendiendo las manos hacia las sombras, y un murmullo antiguo salió de sus labios. Era un lenguaje que Julián no comprendía, pero cada palabra parecía frenar momentáneamente la marcha de los espectros. Los aldeanos que asomaban desde sus casas comenzaron a sentir escalofríos, a escuchar ecos distorsionados de plegarias que nunca recordaban haber hecho. Algunos creyeron ver sus propios rostros reflejados en las figuras, deformados por culpa y miedo. Julián entendió que no se trataba de fantasmas comunes, cada sombra era un juicio materializado, un reflejo de los secretos más oscuros y de las plegarias vacías del pueblo. De repente, la procesión rodeó la iglesia, y las velas comenzaron a sangrar de nuevo, goteando cera roja sobre el suelo. La voz que sangraba de la Virgen Maravilla resonó en cada rincón. Cada plegaria ignorada será recordada. Cada corazón engañoso será juzgado. Julián sintió que la tierra misma temblaba bajo la fuerza del juicio divino. Clara y la niña se arrodillaron frente al altar, mientras Julián comprendía que la procesión no era un castigo aislado, sino el comienzo de una condena colectiva, y que cada habitante del pueblo sería tocado por la sombra de su propia fe vacilante. La Virgen no había cerrado los ojos por misericordia, lo había hecho para observar, registrar y cobrar cada plegaria olvidada. El sacerdote, con la voz temblorosa, murmuró: «Madre, no somos dignos, pero estamos aquí, por favor, no destruyas todo». La niña lo miró con ojos que reflejaban siglos de conocimiento. «Padre, ya no es cuestión de misericordia. Ahora, es cuestión de memoria. La Virgen recordará, y nosotros también». Y mientras la procesión maldita avanzaba, San Lázaro comprendió que la noche de juicio apenas comenzaba, y que ninguna plegaria, ningún secreto, ningún pecado podría ocultarse jamás. Capítulo 10. Los ojos que nunca se abrieron. La capilla de San Lázaro amaneció envuelta en una niebla tan densa que el sol apenas podía atravesarla. Cada piedra, cada vitral, parecía impregnado de un susurro antiguo, y el aire olía a incienso rancio mezclado con hierro. El padre Julián entró con pasos vacilantes, sintiendo que algo más que la fe lo observaba. Clara lo siguió de cerca, con la niña de la capilla a su lado. Esta vez, la estatua de la Virgen Maravilla parecía distinta. Los párpados cerrados se veían más firmes, más impenetrables, y Julián comprendió con un escalofrío: no abriría los ojos por nada ni por nadie. Cada sombra, cada susurro y cada plegaria que había ignorado ahora estaba concentrada en aquel silencio, esperando. De repente, un murmullo bajo comenzó a crecer desde los muros. No era un sonido humano sino un coro de voces atrapadas, susurrando nombres, secretos y pecados de todos los aldeanos. La niña extendió las manos y susurró palabras en un idioma que Julián no entendía, pero cada sílaba parecía sostener la tensión de toda la capilla, como si pudiera contener, aunque solo por un instante, la ira contenida en los ojos cerrados de la Virgen. Clara temblaba mientras veía cómo los reflejos de las velas formaban rostros deformes sobre las paredes, cada uno revelando un miedo, un error o una traición. Julián comprendió que los ojos que nunca se abrieron no eran indiferentes, sino omnipresentes, veían, escuchaban y juzgaban, aunque permanecieran cerrados. Entonces, un golpe seco resonó detrás del altar. Una sombra se alargó, moviéndose entre los ecos, imitando los movimientos de los aldeanos que alguna vez habían rezado con corazones vacíos. Julián sintió que su fe se tambaleaba, que cada oración falsa, cada secreto no confesado, estaba siendo grabado en la memoria de la Virgen, acumulando juicio sobre juicio. La niña se acercó al altar y posó su mano sobre la base de la estatua. Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. «Padre, no debemos mirar, ni esperar compasión, solo escuchar, solo recordar», su voz, extrañamente firme, parecía contener siglos de advertencias,
Y entonces Julián comprendió la verdad más aterradora: los ojos de la Virgen Maravilla nunca se abrirían, porque no necesitaban ver para juzgar. Su silencio era la condena más absoluta. Cada plegaria vacía, cada secreto oculto, cada pecado reprimido estaba a merced de su juicio silencioso. Y mientras la niebla envolvía la capilla, Julián supo que San Lázaro ya no era un lugar de fe segura, sino un laberinto de memorias condenadas, donde la misericordia era un recuerdo olvidado y la memoria de la Virgen era eterna. La capilla permaneció en silencio, pero Julián y los demás sabían que aquel silencio no era paz. Capítulo 11. El eco de los condenados. El silencio de San Lázaro aquella madrugada era más pesado que la piedra de la capilla. Julián sentía cada latido de su corazón como un tambor que retumbaba en los muros antiguos, resonando con un eco que no pertenecía al tiempo presente. La Virgen Maravilla seguía con los párpados cerrados, inmóvil, pero Julián podía percibir el juicio contenido en su silencio, esperando, acumulando memorias de almas perdidas. Clara sostenía la mano de la niña con fuerza, mientras sus ojos seguían las sombras que parecían deslizarse por las paredes, moviéndose con propósito, como si obedecieran a un mandato invisible. Fue entonces cuando lo escucharon, un murmullo colectivo, como si cientos de voces atrapadas en plegarias ignoradas comenzaran a resonar al mismo tiempo. No eran susurros humanos, eran ecos de condena, de almas que jamás encontraron consuelo, y que ahora reclamaban presencia en el mundo de los vivos. Julián cayó de rodillas, temblando. Cada eco parecía nombrar sus propios secretos, palabras que nunca había confesado, temores que había enterrado, pecados que creía olvidados. Cada nombre pronunciado por ese coro invisible quemaba su conciencia como brasas. La niña, inmóvil frente a la Virgen, comenzó a repetir un canto desconocido, y aunque su voz era débil, los ecos respondían, amplificándose como si la memoria de los condenados se curvara ante ella. De repente, una sombra más grande se alzó detrás del altar, emergiendo de la penumbra, proyectando un rostro que parecía mezcla de todos los aldeanos que alguna vez habían rezado en vano. Los ojos de la figura brillaban con un fuego interno, y su voz gutural rompió el silencio. Cada plegaria vacía será recordada, cada secreto guardado será revelado. Julián sintió que su fe se tambaleaba, que la capilla misma estaba viva, respirando con un latido siniestro. Clara gritó, pero la voz de la sombra resonó dentro de su mente. Una advertencia que no podía ignorar ni comprender plenamente. La Virgen Maravilla permanecía impasible, con los párpados cerrados, pero cada eco que surgía parecía provenir de su corazón silencioso, como si su juicio se manifestara a través de los condenados que ahora caminaban entre ellos. La niña extendió las manos, y por un instante, los ecos se calmaron. Padre, ellos esperan, pero nosotros, podemos escucharlos, comprenderlos, quizás guiarlos. Su voz era la única que parecía capaz de tocar las memorias atrapadas en aquel juicio milenario. Julián comprendió la magnitud de lo que enfrentaban. San Lázaro no era solo un pueblo, sino un depósito de plegarias ignoradas y secretos olvidados, donde cada alma cargaba su propio eco de condena. La Virgen que cerraba los ojos no necesitaba ver, porque escuchaba todo. No necesitaba abrir los párpados, porque su juicio se propagaba en ecos que podían destruir o redimir. Y mientras los susurros de los condenados llenaban la capilla, Julián supo que aquella noche sería recordada para siempre, y que cada eco resonaría en los corazones de los vivos, marcando el destino de San Lázaro. Capítulo 12. La plegaria definitiva. La noche había caído sobre San Lázaro como un manto de ceniza. La capilla estaba envuelta en un silencio insoportable, solo roto por el goteo de cera negra y el leve temblor de las velas. El padre Julián respiraba con dificultad. Cada paso que daba parecía resonar en los muros como un eco de condena. La Virgen Maravilla permanecía con los párpados cerrados, pero Julián podía sentir su atención fija, densa y absoluta. Clara sostenía la mano de la niña, mientras ésta avanzaba hacia el altar con una calma que desafiaba la noche misma. Padre, esta es la plegaria, la única que puede detenerlos o liberarlos. La voz de la niña era suave, pero cada palabra parecía cortar el aire como un filo invisible. Julián comprendió que todo lo que habían enfrentado hasta ahora había sido un preludio al juicio final, y que la plegaria definitiva decidiría el destino de todos. Los ecos de los condenados resonaban con fuerza, formando un coro que parecía desgarrar la misma realidad. Cada sombra se movía al compás de esas voces, mostrando rostros de aldeanos del pasado, deformados por miedo y culpa. Julián sintió que su fe vacilaba, pero la niña extendió las manos, y por un instante, los ecos se calmaron, como si la capilla misma contuviera la respiración. Reciten conmigo, no como oración, sino como verdad, murmuró la niña. Julián y Clara comenzaron a repetir las palabras,
sintiendo como cada sílaba abría una grieta en el aire pesado. La Virgen no abrió los ojos, pero los ecos respondieron, como si cada plegaria pronunciada con sinceridad debilitara la memoria de los condenados, y la sombra detrás del altar retrocediera lentamente. El corazón de Julián latía desbocado. Cada palabra era un desafío a siglos de silencio, un enfrentamiento directo con la memoria eterna de la Virgen. La cera de las velas sangraba con mayor intensidad, formando símbolos que se entrelazaban con la voz de los condenados, hasta que el coro alcanzó un clímax que parecía detener el tiempo mismo. De repente, un grito desgarrador llenó la capilla, la sombra se disolvió en un remolino de luz y oscuridad, y los ecos comenzaron a disminuir, dejando un silencio tan absoluto que Julián creyó escuchar el latido de su propia fe. La Virgen Maravilla permanecía con los párpados cerrados, pero Julián sintió que su juicio se había suavizado. Al menos por ahora. La niña bajó las manos, agotada pero serena. Padre, la plegaria definitiva no borra el pasado, pero puede ofrecer un respiro, un momento de gracia. Julián comprendió que San Lázaro había sobrevivido a la noche más oscura de su historia, gracias a la valentía de quienes se atrevieron a enfrentar la memoria de siglos de plegarias ignoradas. Mientras la primera luz del amanecer iluminaba la capilla, Julián supo que la Virgen Maravilla nunca abriría los ojos por compasión. Pero ahora, al menos, había escuchado la verdad, y en ese silencio eterno, el pueblo respiró por primera vez sin miedo, aunque sabía que la memoria de la Virgen seguiría vigilante, aguardando la próxima plegaria. Capítulo 13. La resurrección de los secretos. El aire de San Lázaro estaba cargado con un silencio que pesaba más que cualquier noche anterior. La capilla parecía contener la respiración, y Julián sintió como cada sombra parecía moverse sin dueño, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. La Virgen Maravilla seguía con los párpados cerrados, pero un temblor recorrió la base de la estatua, y Julián comprendió con un escalofrío que algo dormido estaba despertando. Clara sujetó a la niña con fuerza. Padre, los secretos no se han ido, solo duermen, y ahora, despiertan. La niña avanzó hacia el altar, y a cada paso, los susurros de siglos olvidados crecían, formando un coro que parecía brotar de las paredes mismas. Julián tragó saliva. Cada plegaria ignorada, cada traición, cada pecado oculto comenzaba a resucitar en forma de sombras que reclamaban presencia y memoria. De repente, la capilla se llenó de figuras que Julián reconoció vagamente, aldeanos del pasado. Rostros familiares pero deformados por el miedo y la culpa. Sus ojos estaban vacíos, pero sus voces resonaban en la mente del sacerdote, recordándole todo lo que habían hecho o dejado de hacer. La Virgen permanecía inmóvil, pero Julián entendió que sus párpados cerrados no eran indiferencia, sino un testigo silencioso de cada transgresión. La niña levantó las manos y comenzó a murmurar palabras antiguas, tan viejas que Julián sintió que atravesaban el tiempo. Cada sílaba parecía contener un poder desconocido, capaz de contener y apaciguar los secretos resucitados, pero también de revelarlos a la vez. Las velas temblaban, y la cera negra caía formando símbolos que Julián apenas reconocía, señales de advertencia y de redención mezcladas. Clara gritó al ver cómo una sombra se acercaba, imitando su forma, replicando sus gestos y reflejando sus miedos más íntimos. Padre, nos conocen todo, saben todo. La voz de la niña fue firme. Sí, saben, pero escuchan también, si nos atrevemos a enfrentarlos, si pronunciamos la verdad. Julián comprendió entonces la magnitud del desafío. No era solo una cuestión de sobrevivir a la noche, sino de enfrentarse a cada secreto que el pueblo había enterrado durante generaciones. Cada sombra, cada eco, cada plegaria ignorada era ahora viva, y la única manera de apaciguarlas era con la valentía de quienes se atrevían a confesar y aceptar la verdad. Un rugido bajo resonó desde el corazón de la capilla. La Virgen Maravilla permanecía con los ojos cerrados, pero la energía que emanaba ya no era solo juicio, era prueba, era llamado a enfrentar los secretos que habían resucitado. Julián, temblando, se arrodilló junto a la niña y Clara, comprendiendo que el verdadero poder de la Virgen estaba en la memoria y en la verdad, y que el silencio podía convertirse en condena o redención. La capilla quedó envuelta en un murmullo constante, una respiración de siglos, mientras los secretos resucitados comenzaban a cobrar sentido bajo la luz temblorosa de las velas. Y Julián supo que aquella noche, San Lázaro ya no sería el mismo, porque la memoria de los secretos había regresado para quedarse. Capítulo 14. La noche sin plegarias. La luna desapareció detrás de nubes negras como un presagio. San Lázaro estaba envuelto en un silencio absoluto, un vacío que parecía absorber hasta el último suspiro de vida. La capilla permanecía en pie, pero el aire dentro era tan pesado que Julián sentía que cada respiración era un esfuerzo sobrehumano. No había plegarias,
Ninguna palabra de fe resonaba. Solo el eco de las plegarias olvidadas y de los secretos resucitados llenaba el espacio. Clara abrazó a la niña mientras un estremecimiento recorrió su cuerpo. Padre, todo está en silencio, la Virgen no escucha nada, Julián comprendió, con un nudo en la garganta, que el silencio absoluto no era paz, sino juicio. La Virgen Maravilla permanecía con los párpados cerrados, inmóvil, pero Julián podía sentir su atención concentrada, como un imán que absorbía toda intención y verdad del lugar. De pronto, un murmullo empezó a crecer desde las sombras, pero no era humano, eran los lamentos de generaciones enteras, multiplicados por el vacío de plegarias que nadie había pronunciado. Cada eco parecía devorar la luz de las velas, y la cera comenzó a sangrar en forma de símbolos desconocidos, mezclando dolor y advertencia. Las sombras de los aldeanos del pasado se alzaron, flotando entre la neblina, sus ojos vacíos reflejando la desesperación de quienes habían rezado sin corazón. La niña dio un paso al frente, con una calma inquietante. Padre, solo hay una manera, debemos hablar con la verdad, cada secreto, cada arrepentimiento, pronunciarlos, antes de que la noche nos consuma. Su voz era tenue pero firme, y Julián comprendió que en esa noche sin plegarias, la verdad era el único salvavidas. Las sombras comenzaron a acercarse, y los lamentos se hicieron más intensos, mezclando nombres, pecados y traiciones. Julián cayó de rodillas frente al altar, repitiendo las palabras que la niña susurraba, sintiendo como cada sílaba debilitaba la furia contenida en los ecos y les daba una forma de redención momentánea. La Virgen Maravilla no abrió los ojos, pero el silencio parecía escuchar, y las sombras empezaron a retroceder lentamente, temblando ante la sinceridad de la plegaria definitiva. El padre comprendió que el juicio de la Virgen no dependía de abrir los ojos, sino de la verdad pronunciada por los corazones. Cada secreto confesado, cada palabra de fe auténtica, debilitaba la memoria condenada que había llenado la capilla durante siglos. Y mientras la primera luz del amanecer filtraba tímidamente la niebla, Julián supo que San Lázaro había sobrevivido a la noche más oscura. Pero la memoria de la Virgen permanecería, recordando para siempre cada plegaria ignorada. Clara suspiró, agotada. Capítulo 15, el amanecer eterno. El cielo de San Lázaro no mostraba estrellas. Un frío absoluto se había apoderado del pueblo, y la capilla parecía flotar entre sombras densas que no pertenecían a este mundo. Julián entró con pasos cautelosos, sintiendo como cada latido de su corazón resonaba como un tambor antiguo, marcando el ritmo de un juicio que parecía no tener fin. La Virgen Maravilla estaba allí, inmóvil, con los párpados cerrados, pero Julián sabía que cada fibra de su ser escuchaba, recordaba y juzgaba. La noche anterior había sido la prueba final, la plegaria definitiva, pero ahora algo más profundo se revelaba. El amanecer no traería luz, sino la eternidad de su vigilancia. Clara y la niña permanecían frente al altar. La pequeña extendió las manos, y un hilo de luz tenue brotó de la base de la estatua, iluminando los símbolos antiguos grabados en el suelo. Padre, todo lo que ocurrió, cada secreto, cada lamento, todo vuelve a la Virgen, y a nosotros nos corresponde aceptar. Su voz era suave, pero resonaba como un eco que atravesaba siglos. De pronto, un viento helado recorrió la capilla. Las sombras de los condenados, que habían desaparecido con la plegaria de la noche anterior, regresaron, más densas, más vivas, sus rostros reflejando miedo y desafío, como si quisieran recordarnos que la memoria nunca muere. Julián comprendió que la Virgen no castigaba por maldad, sino por memoria. Cada plegaria ignorada, cada secreto no confesado, quedaba registrado eternamente en su juicio silencioso. La niña comenzó a recitar otra vez un canto antiguo, y las sombras se detuvieron, inclinándose frente al altar. La Virgen Maravilla permanecía con los ojos cerrados, pero un cambio sutil ocurrió. El aire se volvió menos pesado, como si la eternidad concediera un respiro a quienes se habían enfrentado a la verdad. Julián cayó de rodillas, con lágrimas mezcladas con sudor. Comprendió que San Lázaro había sobrevivido, no por milagro, sino por el valor de enfrentar sus secretos, de escuchar y pronunciar la verdad. La Virgen no necesitaba abrir los ojos. Su juicio era eterno, su memoria infinita, y solo aquellos dispuestos a vivir con honestidad podían caminar bajo su mirada silenciosa. La primera luz del amanecer atravesó las ventanas, no brillante ni cálida, sino tenue, como un recordatorio de que la vigilancia de la Virgen no terminaría nunca. Pero la fe y la verdad podían coexistir con su eternidad. Clara abrazó a Julián, y la niña sonrió levemente, como si comprendiera que la historia de San Lázaro había cambiado para siempre. Pero la memoria vigilante de la Virgen Maravilla continuaría su curso, silenciosa,
eterna y aterradora. El pueblo respiró por primera vez en siglos. Pero el eco de plegarias olvidadas y secretos resucitados permanecía, recordando que en San Lázaro cada verdad enfrentada es un respiro, y cada silencio ignorado, una condena que nunca se olvida. Y así, bajo el amanecer eterno, San Lázaro aprendió que la fe, la verdad y la memoria son inseparables, y que la Virgen Maravilla siempre escucha, aunque sus ojos permanezcan cerrados. Epílogo: la memoria que nunca duerme. San Lázaro volvió a la quietud, pero ya nada era igual. Las calles seguían silenciosas, las puertas cerradas, y la bruma que rodeaba la capilla parecía más densa, como si el aire guardara los susurros de siglos de plegarias ignoradas. Julián caminaba entre los bancos vacíos, sus pasos resonando en la piedra fría, consciente de que la Virgen Maravilla seguía escuchando, registrando y recordando cada secreto. Clara y la niña permanecían junto al altar. La pequeña tocó suavemente los pies de la estatua y susurró: «La Virgen nunca duerme, nunca olvida, y nosotros debemos vivir con eso». Su voz, aunque débil, llevaba un peso que Julián sintió en lo más profundo de su ser. Cada palabra era un recordatorio de que la fe no se mide por plegarias vacías, sino por la verdad que se pronuncia y se vive. La capilla estaba en silencio, pero Julián podía sentir los ecos de las sombras que alguna vez caminaron entre ellos, los condenados, los secretos resucitados, los nombres olvidados. Todo estaba ahí, guardado en la memoria eterna de la Virgen. El sacerdote entendió que la paz de San Lázaro no era la ausencia de juicio, sino la aceptación de que cada acción, cada silencio y cada plegaria quedaban registrados para siempre. Afuera, el pueblo despertaba lentamente. Los aldeanos se movían como si nada hubiera pasado, pero Julián sabía que cada corazón llevaba la marca invisible de lo que habían enfrentado. La Virgen Maravilla no abrió los ojos, y probablemente nunca lo haría, pero su presencia, silenciosa e implacable, había enseñado a todos que la verdad es la única plegaria que nunca cae en el olvido. Julián salió de la capilla y respiró hondo. El amanecer iluminaba tenuemente los tejados y la niebla, y en ese momento comprendió que la memoria vigilante de la Virgen no era castigo, sino advertencia y guía. San Lázaro seguiría su vida, pero cada plegaria, cada secreto y cada verdad enfrentada vivirían para siempre bajo la mirada invisible de la Virgen que cerraba los ojos. Y así, en la eternidad silenciosa de la capilla, la fe, la memoria y la verdad se entrelazaron, recordando a todos que lo que se pronuncia y se enfrenta jamás se pierde, y lo que se oculta siempre